bicarbonato real, que es de 22 a 26. Entonces, si baja de 22, estamos hablando que es ácido. Y si sube de 26, estamos hablando que es alcalino. Obviamente que en las gasometrías otra vez vamos a ver el exceso de base, que es más o menos 2. Con eso vamos a aprender a corregir el bicarbonato. La saturación o la presión de oxígeno normal en los adultos de 80 a 100, en los ya ancianitos de 75 a 85. Aquí vamos a aprender a ver si el paciente está con hipoxia, ¿no? Cómo está saturando, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver cómo y cuánto necesita de oxigenación el paciente, ¿ya? Fuera de eso, en las gasometrías del hospital van a ver que tenemos el ANICAP, que lo vamos a mencionar ahorita. Lactato, para ver también cómo está metabolizándose el lactato, es otro signo de que el paciente se está descompensando, no está metabolizando bien el bicarbonato, ¿no es cierto? Tenemos ionograma, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué las gasometrías ahora están pidiendo con todos esos parámetros? Porque cuando vamos a decidir corregir el medio interno, tenemos que ver la globalidad del paciente, como siempre les digo, ¿ya? Por eso que las gasometrías arteriales vienen con todos esos parámetros, ¿ya? Entonces, si tenemos alteraciones en las concentraciones de bicarbonato, acidosis o alcalosis, estamos hablando de metabólica. Si tenemos modificaciones primarias en el CO2, acidosis o alcalosis, estamos hablando de ser respiratorio, ¿no es cierto? En el equilibrio ácido-base tenemos que sospechar que estamos cursando cuando el paciente se presenta críticamente enfermo, signos vitales anormales, alteraciones del estado de alerta, vómitos, diarrea, cambios en el flujo urinario. Ya tenemos que empezar a sospechar de que debe haber alguna alteración ácido-base. Un aumento de la producción de ácidos fijos, como por ejemplo cetoacidosis o acidosis láctica, nos puede causar una descompensación metabólica, la pérdida de bicarbonato debido a una pérdida de renal, ¿no? O la incapacidad de los riñones para excretar hidrógeno producidos por ingesta de proteínas en la dieta, nos va a llevar a un trastorno ácido-base. ¿Ya? La respuesta del organismo a una sobrecarga ácida, entonces va a mandar una amortiguación intracelular, extracelular, una compensación respiratoria y una excreción renal de hidrógeno. ¿Se acuerdan ustedes cuando estábamos viendo las gasometrías durante la práctica? Porque creo que ya todos hemos pasado esta práctica. El paciente cuando empieza a estar en acidosis, el CO2 lo va a compensar o se va a empezar a alterar porque el paciente hiperventila, ¿no? Entonces se va a eliminar, entonces vamos a tener esta compensación respiratoria, va a tratar un poquito de compensar la parte respiratoria causándole una hiperventilación, ¿cierto? La excreción renal y hidrogenio, obviamente el primer órgano que falla es el riñoncito, entonces no va a excretar adecuadamente, probablemente sea alta. ¿Alguna vez han visto un paciente con acidosis metabólica por una cetoacidosis diabética? ¿No? ¿Todavía no les ha tocado ver? No. Probablemente veamos harto, porque en el hospital hay hartos cetoacidosis diabética, los diabéticos, justamente ayer había uno, hacen acidosis metabólica porque se descompensan. Lo primero que tienen descompensado son las glicemias. ¿Qué pasa con estos pacientes? Cuando están empezando a descompensarse, orinan demasiado, o sea, se tornan poliúricos, ¿ya? Y su orina va a ser clarita, casi transparente. Posteriormente, como tuvieron demasiada diuresis, más la acidosis metabólica, más lo que lo está descompensando, que en este caso sería el foco infeccioso o el pie diabético, se llega a deshidratar y en la orina, como normalmente las han visto en las prácticas, ¿no? Colóricas, ¿no? Como no está funcionando el rinócito, no está captando hidrogenados, ¿ya?
no los está absorbiendo. Y no solo los hidrogeniales. Si ustedes vieron, casi todos nuestros pacientitos en acidosis metabólica iban acompañados de hipocalemias. Los han visto, ¿no? Pues todas esas gasometrías habían potasios bajos. Entonces, porque el riñoncito tampoco es capaz de metabolizar ese potasio y lo elimina, empiezan a orinar. Por tanto, el paciente tiene acidosis metabólica y disturbios electrolíticos también. ¿Ya? Que vamos a aprender a manejar. Entonces, no hay una buena función renal. Siempre les digo que son amortiguadores, ¿no? La compensación extracelular en todo caso sería el CO2, donde vamos a tener una compensación respiratoria y casi siempre va a haber hiperventilación. ¿Ya? Y en la amortiguación intracelular vamos a tener el bicarbonato o la función de compensación renal hidrogenianes y en el filtrado de la riñoncita. Entre las causas de los disturbios hidroelectrolíticos muchas veces va a ser la absorción y el metabolismo adecuado entre aniones y cationes, proteínas, carbohidratos. Para eso vamos a aprender a partir de esta semana a ver cómo se están metabolizando esos, cómo se están alterando los valores normales de anión GAP y de la osmolaridad. ¿No es cierto? Las causas más frecuentes, hiperalimentación. Los pacientes que por algún motivo están teniendo una mala dieta, que estén medicados con acetazolamida, que no tengan buena función renal, que hayan tenido diarrea, ¿no? Que estén con alguna fístula, ya sea en ureter, entérica, alguna alteración pancreática muy frecuente, que tengan disturbios ácido-base, sobre todo que tengan alteraciones del anión GAP, acompañados a todo lo que lleva la patología de base que están teniendo, ¿no? También podemos tener genéticas, acidosis lácticas, los medicamentos con paraldehídos, metaduremias, los salicilatos, las isoniacidas, cetoacidosis diabéticas y el ¿no? Vamos a hablar de acidosis metabólica en sí. ¿Ya? Cuando tenemos un paciente en acidosis metabólica, lo primero que vamos a ver es que van a empezar a tener la respiración del Kussmaul, ¿no? Van a estar cansados por esa respiración, van a estar letárgicos, con fatiga, somnolencia, cefalea. Cuando se convierte en caso severo pueden provocar choque y hasta un desenlace fatal, como sabemos. Muchas veces hay dolores abdominales, nada raro. Muchas veces los hemos confundido como abdomen agudo y es porque empiezan a respirar tan mal que tienen aumento en peristaltismo intestinal, no está ventilado, hace signos de irritación peritoneal y uno lo puede confundir con un abdomen agudo. Pérdida de la visión, palpitaciones, alteraciones del estado neurológico, dolor en el pecho, falta de apetito, pérdida de peso en el largo brazo, ansiedad, debilidad muscular y dolores óseos. Por eso vamos a aprender a tratarlo. ¿Ya? Sabemos que la acidosis metabólica está dentro de nuestras 5 H's de causas más frecuentes de paro cardiorrespiratorio, entonces vamos a aprender a tratarlo. Acá tenemos un paciente. El dato que les voy a dar ahorita para no confundirnos mucho es diarrea aguda. ¿Ya? Pero es un hombre que pesa 60 kilogramos. ¿Ya? Con función renal conservada y potasio normal. Todavía. Vamos a añadir. Ya. ¿Cómo está su pH? Bajo. No. Gracias, ácido. Ya no existe ni bajo ni alto. Borren ese chip de su mente, sacudan. No es bajo, no es alto, es ácido alcalino. ¿Cómo está el bicarbonato? Ácido. El exceso de base, este sí está alto, porque es más menos 2.
¿no es cierto? Presión arterial de CO2 elevado. 35 hace. No, está normal, hasta el 35. Ya. Este es un valor de bicarbonato ya establecido, es 15. Pero vamos a lo malo atrás. Cuando vamos a tener pacientes en acidosis metabólica, ya hemos estado hablando también de esto, y su pH está igual o menor a 7, o el bicarbonato está igual o menor a 15, probablemente el paciente vaya a fallecer. Y este pacientito ya tiene un rango crítico. Entonces, tenemos que empezar a corregir esa acidosis metabólica, ¿ya? Pero, para empezar a corregir la acidosis metabólica, tenemos que empezar a corregir la causa de origen. ¿No es cierto? Sí. Porque si no le tapamos ese intestino, probablemente va a seguir con la deposición. Va a seguir perdiendo electrolitos. Como está perdiendo electrolitos, no está haciendo un buen intercambio iónico y está eliminando demasiado hidrógeno. Entonces, aquí vamos a aprender a resolver estos casos. Yo quiero que ustedes me digan esta semana durante la práctica lo siguiente. Es un paciente con diagnóstico. ¿Cuál es su diagnóstico? Diarrea. Diarrea aguda. Muy bien. ¿Qué más? Probablemente esté en deshidratación. Deshidratación moderada o severa. Para que esté haciendo acidosis. Y estamos hablando de una acidosis, ¿qué? Metabólica. Metabólica, ¿qué? Compensado. Descompensada. ¿Por qué? Descompensada porque el pH está bajo. ¿Por qué? No, pues está bien. Por el pH. ¿Cómo? Por el pH. No, por el pH. ¿Quién dijo pH? Yo. Porque Por el el pH pH está alterado. está alterado. Si el pH está acompañando al PCO2 o al bicarbonato, Sí. es que el paciente está Descompensado. Entonces es una acidosis metabólica descompensada. Descompensada. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces van a empezar a tratar. Tratamiento. Es lo primero que van a hacer. Darle hidratación. No. Antidiarreico. No. Ya podemos poner el NPO. ¿Por qué NPO? Porque necesitamos evitar el peristaltismo. Ya, perfecto. Y así va a empezar a parar la diarrea. Es una de las primeras, siempre les digo, primero van a tratar la causa. ¿Por qué más NPO? Porque si no hay nada en el estómago, no hay nada que vomite. Entonces, si no hay nada que vomite, no hay nada que se broncoaspire. Lo primero que van a proteger siempre es la vía aérea. Luego, no. Un antibiótico. No. No. Piensen que siempre va primero. No, bien. Sí, ¿cómo van a proteger la vía aérea de un paciente? Ay, solo tiene diarrea, ¿qué le va a pasar? Una sonda nasal. Puede ser por una sonda nasal, casi estaba vomitando, si ven que está muy distendido. Pero ¿cómo van a proteger una vía aérea? Posición. Posición, siempre la posición de su paciente, no se olviden. Si está en posición semifolia y se le ocurre vomitar, va a vomitar hacia adelante, ¿no es cierto? Sí. Va a tener mejor. Si necesita, si ustedes ven, bueno, acá nos faltan los valores de oxigenación, ¿no es cierto? Si ven que está desaturando, porque sabemos que está haciendo respiración de Kussmaul, puede llevar a desaturar, está muy sémico, le van a administrar oxígeno. Entonces, en lo siguiente, sí o sí va a ser la posición. Normalmente es semifowler. Y si necesita oxígeno, le ponen oxígeno. Ahora ya.
Vamos a ponerle la solución para hidratar. ¿Qué solución le van a poner? Ringer, Es lactato. Ringer lactato, el primero para elegir Sí. acidosis metabólica porque tiene lactato y nos va a Lactato. ayudar a alcalinizar esos Sí. sabores. 5, vamos a empezar a tratar la causa de la diarrea, aparte de dejarlo en el enfermo. Si es bacteriana, es un antibiótico, si es viral, vamos a dejarlo con la hidratación. Cuando son procesos infecciosos, no se les da anticatálicos, o sea, como la loperamida, no, porque no es la causa. Pero si es una diarrea, por ejemplo, porque el paciente estuvo sometido a una cirugía, los pacientes que hacen quimioterapia, por efecto del tratamiento antiquimioterápico, vomitan y hacen diarrea. Entonces en ellos podemos dar anticatálticos, en ellos va a funcionar, pero una diarrea infecciosa no. Entonces la causa es tratar el origen. Lo que podemos darle, porque están perdiendo electrolitos, son sales de rehidratación, en el caso de que nos toleren la vía oral, y si no, ya acá estamos dando los electrolitos suficientes, ¿no? Y podemos administrarle tal vez probióticos que le puede dar. Entonces vamos a tratar la causa. Y como último paso, vamos a administrar bicarbonato. Claro que este esquema es que todo lo vamos a hacer al minuto, no es que vamos a hacer, todo es inmediato, todo se administra ya. Doctora, ¿por qué no se puede dar anticatálicos en diarrea bacteriana? Porque no va a ser efecto, la causa no es mecánica, es netamente infecciosa. Y inicialmente sin laboratorio, ¿cómo nos podemos dar cuenta de eso? ¿Laboratorialmente? Sin laboratorio. Sin laboratorio. Porque Inicialmente. todo proceso infeccioso viene con un proceso de cascada inflamatoria, ¿no? Normalmente van acompañados de fiebre, Sí, vómitos o las diarreas, la característica de la diarrea. Entonces, si el paciente no tiene fiebre, ¿puede ser viral? Sí, puede Ese ser. pH de 7,24, ele está ácido. ¿Cómo? Ese pH, ele está ácido. Este está así. Pero si 7 es neutro, más que 7 no es alcalino, abajo de 7 No, no es ácido. el valor normal ¿cuánto es el valor normal de pH? De 7.35 a 7.45. Para los humanos, por lo menos. Ajá. 7 no es el pH de la sal normal, no el pH alcalino normal. Creo que se confundió con lo que dijo de viviente. Ajá, ya. Doctora, Vamos a recordar, doctora, vamos a recordar, el bicarbonato aquí está en 14, ¿no? Y el exceso de base está en 11.5. Dígame, doctor. ¿puede repetir cómo se explica que la acidosis es descompensada? Yo no comprendí. Ah, ya. Vamos a volverlo a repetir. Cuando tenemos un trastorno de ácido base, ya sea respiratorio o metabólico, o sea, alteraciones del PCO2 o del bicarbonato, pueden ser independientes. O sea, yo puedo tener una acidosis respiratoria, o sea, mi PCO2 está elevado, sin que repercuta en el bicarbonato o en el pH. Significa que el cuerpo del paciente lo está tolerando, ¿ya? Puede estar en acidosis respiratoria, o sea, el PCO2 va a estar muy bajo y el paciente lo está tolerando. O los mecanismos buffer están funcionando, proteínas, electrolitos, el paciente está suficientemente alimentado, está recibiendo suficiente oxigenación, entonces está compensado. Puedo tener una acidosis metabólica sin que haya alteraciones de C2 y el pH no lo está acompañando, o sea, está compensado el paciente. Una vez el pH esté acompañando a cualquiera de los dos o se altere y el paciente está descompensado, ¿me entienden? Ya significa que el paciente no está compensando con los mecanismos buffers el estabilizar el PCO2 o el bicarbonato, entonces ya está repercutiendo hemodinámicamente en esto y hay más riesgo de que el paciente empiece a presentar más allá complicaciones como es el respiratorio, ¿ya? Entonces, cuando ya hay alteración del pH, el paciente está descompensado, ¿ya? El tratamiento, obviamente vamos a ver la globalidad del paciente, laboratorios, hay que
identificar y tratar la causa primaria, porque si no la identificamos no la vamos a quitar. En este caso es una diarrea fácil, pero hoy tenemos casos como las acidosis metabólicas por cetoacidosis diabética, choques sépticos, un montón de causas. Tratar de identificar que no sea intoxicación con salicilatos. Los diabetes mellitus que ya son con un pH menor a 6.9, en quienes la contractibilidad del miocardio está disminuida, hay vasodilatación periférica causada por la acidosis, lo que puede aumentar en el empeorar la perfusión tisular en pacientes con hipercalemia severa, además, ¿no? Entonces, vamos a ver que si tenemos los criterios para administrar el bicarbonato, tenemos que administrarlo, ¿ya? Entre los criterios, obviamente, una acidosis metabólica con una brecha anémica normal. Durante el tratamiento de la hipercalemia se administra bicarbonato. En las intoxicaciones por antidepresivos tricíclicos, metanoles de glucol, en el paro cardiorrespiratorio, ¿ya? Cuando las maniobras no responden, se le puso adrenalina y el paciente no responde, probablemente sea una acidosis metabólica y se lo administra a un riesgo-beneficio sin necesidad de tener otro laboratorio o laboratorios juntos. Cuando tenemos una acidosis metabólica en niños o adolescentes menor a 6.9 o un tratamiento de envenenamiento de salicientos. ¿Cuánto yo les dije que era en adultos? Menor a 7 y un bicarbonato, pH menor a 7 y bicarbonato menor a 15. En los niños, como los niños siempre tenemos un mayor rango, nos tolera un poquito más. ¿Y cómo van a administrar bicarbonato? ¿Ya? Es recomendable administrarlo por vía venosa central, pero también se puede hacer por vía periférica. Se lo puede diluir con agua destilada, aunque ahora no se lo recomienda. Obviamente, si estamos en paro cardiorrespiratorio, el pacientito no va a estar, no, esperar a diluir, se pasa en bolo, ¿ya? Se pasa en bolo, el bicarbonato se pasa en bolo. No es necesario diluir y además el bicarbonato precipita si se mezcla con otra sustancia, así que se pasa solito, ¿ya? Para eso van a aprender esta fórmula. Exceso de base por 0.3 por el peso del paciente, ¿ya? Si su paciente tenía 60 kilos y su exceso de base estaba en 11.5, ¿cuánto de déficit de bicarbonato tiene? ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto le puse de base? 11.5. ¿Cuánta? 207. 207. El déficit de bicarbonato de nuestro paciente era 207. 200 lo vamos a redondear. Déficit de bicarbonato. Eso necesita el paciente para revertir una acidosis metabólica severa. Pero ahí no termina, ¿ya? Cuando nosotros hacemos la fórmula, tenemos el resultado lo vamos a dividir entre 2 si el paciente tiene función renal normal, como nuestro paciente. Entonces vamos a administrarle 100 de bicarbonato, 100 miligramos de bicarbonato. Y lo vamos a dividir entre 3 si tiene función renal alterada o azuados elevados, o sea, la uric creatinina está muy elevada. No nos olvidemos que el primero, esa ayuda de ese riñón pasa, por esa pregunta. Es el riñón que está fallando. Entonces, si el riñón está fallando, no podemos darle mucho bicarbonato porque bueno, no lo vamos a administrar. Entonces, le administramos solo con la tercera parte. Entonces, ya vamos a administrar menos, ¿ya? Lo dividen entre 2 si la función renal está conservada y entre 3 si la función renal está alterada, ¿ya? ¿Cómo viene el bicarbonato? El bicarbonato viene en ampollitas. Antes venía así grande, venía en 500 cc, pero ahora está viniendo en ampollitas de 20 ml. Así lo van a ver. Y son igualitas a las ampollitas del agua destilada que utilizamos para diluir medicamentos, igualitas. 20 ml. Entonces, si yo voy a administrar 100 miligramos de bicarbonato, ¿cuántas ampollitas le voy a dar? 5 ampollitas. Entonces, cuando yo les pongo en su examen los datos,
y ustedes tengan que resolver y vean que necesita bicarbonato porque está en un pH igual o menor a 7 o un bicarbonato igual o menor a 15, me van a poner 5 ampollitas de bicarbonato en su tratamiento. ¿Cuánto daba cada ampolla de bicarbonato? ¿Cómo? ¿Cuánto daba cada ampolla? Cada ampolla tiene 20 ml. ¿Cuánto equivalente? Cada ampolla de 20 ml tiene 8 miliequivalentes, pero se lo redondea nomás a que vamos a hacerle 20 ml de bicarbonato, 20, se está necesitando 100, vamos a hacerle 20 ml, ¿ya? Porque si hacemos más, el paciente no va a empezar a filtrar adecuadamente, ¿ya? Ahora, en las soluciones como esa de la imagen, o en las soluciones como los sueros de bicarbonato, es 1 ml por el equivalente, así que sí, se redondea. ¿Ya? En esta vamos a redondear. Si tenemos la necesidad de 100 ml, vamos a administrarle 5 ampollitas. ¿Ya? No más. En estas ampollitas de 20 ml. ¿Ya? Si tenemos la solución de 500, se le administra 100 ml. No hay problema, dependiendo de cuál consigamos ese momento o cuál tengamos disponible. Viene así como los sueritos que hemos estado viendo, el bicarbonato de 500 ml. ¿Ya? Y se le administra 100 ml, no hay problema. O 5 ampollitas de las de 20 ml. Pero lo que yo quiero es que sepan cuánto le van a administrar. No le van a administrar más. No nos olvidemos que el bicarbonato no viene solito. ¿Qué viene con el bicarbonato? ¿Alguna vez lo han visto? Sodio. Entonces le están administrando sal a ese paciente. Si le administramos sal, se va a deshidratar. Por eso solo le pueden administrar eso. ¿Ya? No más. Y también el bicarbonato baja el potasio. Tampoco queremos bajarle mucho el potasio al paciente. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? En el examen vamos a tener casos clínicos así en el que se tenga que hacer corrección a otro. Usamos esta misma fórmula. Con esa. Ah, ya. ¿Se podría combinar con bicarbonato con 30? No, se va a precipitar. El bicarbonato pasa solito. Tal vez con un poco de agua destilada, pero solito. Vamos con la alcalosis metabólica. Si estamos hablando de alcalosis, ¿cómo está el bicarbonato? Elevado. Vemos un aumento de la concentración de bicarbonato plasmático, ya sea que esté con desviación del pH o no, aumento de bicarbonato. Normalmente cuando estamos hablando de alcalosis metabólica, yo siempre les digo que las causas más frecuentes son iatrogénicas. ¿Ya? Nosotros tuvimos un paciente con acidosis metabólica, pero no quisimos que baje el bicarbonato a 15 o baje el pH y le administramos bicarbonato, probablemente lo llevemos a alcalosis metabólica. ¿Ya? O vimos que no se corregía y no se corregía y nosotros seguimos metiendo bicarbonato, nos pasamos a la dosis del bicarbonato. En el mejor de los casos se nos va a ir a alcalosis metabólica y en el peor de los casos nos va a ser hipernatremia. ¿Ya? Entonces vamos a causarle alcalosis metabólica. Pacientes que consumen esteroides o que nosotros les estamos dando glucocorticoides probablemente nos vayan a llevar a alcalosis metabólica. Los pacientes que están con sonda nasogástrica caída libre porque están postquirúrgicos con su oclusión intestinal o vomitando demasiado, que estén con drenajes postquirúrgicos, derivaciones ventriculares externas por tiempos muy prolongados, no tiempos cortos, sino muy prolongados. Los pacientes que están con colostomía también pueden llevarnos a que hagan alcalosis metabólicas, vómitos, ¿ya? Que estén medicados con diuréticos tiacídicos, que se estén administrando de forma discriminada bicarbonato de sodio por las acidosis que producen gástricas. Podemos estar llevándolos a que, o si nosotros vamos a estar administrando también bicarbonato, como les dije, las transfusiones llevan a que los pacientes estén en alcalosis metabólica. Entonces, aquí, ¿cómo es lo primero que van a hacer?
igual, posición, van a ver si lo oxigenan y van a empezar a hidratar al paciente y buscar la causa. Obviamente en estos no se administra bicarbonato. ¿Qué solución escogerían? Muy bien, iatrogenia, exceso de soluciones alcalinas. Ya está, está bien. ¿Qué solución vas a escoger? El lactato, porque en el lactato lo va a carbonizar más. Fisiológico. Solución fisiológica. O Ringer normal. Cualquiera de los dos. ¿Ya? Vamos a buscar la causa. Si ustedes ven que es esteroides, glucocorticoides, cualquier cosa, lo suspenden del tratamiento y va a empezar a revertir el paciente. Lo van hidratando y va a revertir. Si es una zona nasogástrica o un drenaje que lleva mucho tiempo, pero ha disminuido su flujo, ya es hora de quitarlo, se lo quitan y va a revertir. Obviamente le vamos a dar antieméticos si es que está vomitando, podemos cambiarle de diuréticos si es que está con antiacídicos. Si está con bicarbonato lo vamos a empezar a hidratar, obviamente se ha deshidratado. ¿Ya? El paciente, ahí sería mejor la solución de normal, ¿no? Menos cantidad de sodio. Si está transfundiendo y está en alcalosis metabólica, termina las transfusiones, porque esas no se las podemos cortar, por algo le están pasando, ¿no es cierto? Terminan las transfusiones y el paciente empieza a revertir esta alcalosis metabólica mientras lo vamos hidratando. ¿Ya? En este caso, la hidratación es la base del tratamiento. ¿Ya? La hidratación. Ahora, si estamos hablando de la parte ventilatoria, ¿ya? Estamos hablando que tenemos trastornos del CO2, ¿no es cierto? Si este aumenta, estamos hablando de acidosis. Respiratoria. Sí. ¿Ya? Por encima de los valores normales, acidosis respiratoria. Normalmente retención primaria de CO2 como resultado de una hipoventilación es el problema inicial con el fenómeno compensatorio. Un aumento de CO2 siempre se asocia a hipoventilación, por lo cual no guarda proporción a la producción del oxígeno. O sea, no va a servir de nada con decirles todo, que ustedes le pongan oxígeno alto flujo a este paciente, igual no va a poder eso. ¿Ya? Aquí vamos a empezar a tratar también la causa de origen paralelo. Para eso, ¿cuáles ustedes piensan que serían las causas más frecuentes de hipoventilación que estuvieran causando alteraciones en el CO2? ¿Cuál sería? Traumatismo. Traumatismos. ¿Y qué puede producir un traumatismo para causarnos hipoventilación? Porque bueno, me golpeas en el pecho y por eso no voy a ventilar. ¿Qué tiene que ver? Obstrucción. Puede ser. Obstrucción. Las primeras causas son obstrucción. ¿Qué más? Hemorragia. ¿Qué tipo de hemorragia? Creo que es la faringe. No, la pleura. ¿Cómo? La pleura. Y eso sería Hemotórax. hematórax. Otra causa. También podría ser por... El hemotórax. Eso también. ¿Qué más? ¿Y qué tenían nuestros pacientes cuando estaban entrando? Neumonía. Neumonías, bronconeumonías, ¿qué más? Tuberculosis. Ajá, tuberculosis, causas de neumonía. ¿Y qué tenía el otro pacientito que no estaba ventilando adecuadamente? También tenía neumonía, pero ya asociada a ventilación mecánica, pero antes. Porque vieron dos tipos de pacientitos, ¿no? Uno que estaba con neumonía y el otro que llegó a estar. ¿Qué le pasó a don Gilberto? Tenía un TEC. Ajá, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasa cuando tenemos un TEC, por ejemplo? Él tuvo una hemorragia intracraneal, un hematomas. Entonces, ¿qué pasa? No puede Estuvo estar- Claro.
por eso un radio igual o menor a 8 es causa de intubar al paciente. Sí. Razón para intubar al paciente. Que siempre les digo, ¿cómo ventilan los pacientitos con deterioro neurológico? Varias veces les he dicho. Abdominal, ¿no ve? Usan la musculatura abdominal, no la musculatura diafragmática, intercostal. Búscalo. Empiezan a respirar como bebés. ¿Me han visto cómo respiran bebés? Obviamente, si no están usando tórax, no va a haber un buen intercambio gaseoso. Entonces, va a empezar a acumular demasiado CO2. No lo van a poder eliminar, porque no tienen la fuerza muscular para eliminar. Entonces, depresión del sistema nervioso central, que afecta el automatismo respiratorio, sobredosis de drogas, benzodiazepinas, narcóticos, barbitúricos o propofol, lo va a destruir neurológicamente. Traumatismos craneoencefálicos, enfermedades cerebrovasculares, neuroinfecciones, enfermedades musculares agudas, síndrome de Guillain-Barré, lesiones médula-espinal, miastenia graves, botulismo, intoxicación por órganos fosforados, nos pueden causar alteraciones en el automatismo respiratorio por depresión del sistema nervioso. O sea, no van a ventilar adecuadamente. Las obstrucciones de la vía aérea, como dijo su compañera, en las obstrucciones de vía aérea tenemos pacientes asmáticos, obstrucciones que sean glotis, laringe, angiodema o cuerpos extraños en la vía aérea. Como decía su compañero, alteraciones de mecánica ventilatoria, neumotórax, hemotórax o tórax inestables, ¿no es cierto? Y alteraciones en la función de la unidad alveolo-capilar, que es las más frecuentes también. Embolias pulmonares, enfermedades vasculares pulmonares, enfisema, fibrosis, edema, lesiones pulmonares agudas, enormes respiratorios, neumonías. Las causas más frecuentes de la acidosis respiratoria, bronquiolitis y bronquioleumonía, más veces. Entonces, tratamiento. Para tratar la acidosis debemos corregir la insuficiencia respiratoria mejorando la capacidad ventilatoria. Volviendo atrás. Si yo tengo un paciente con disminución de la fuerza muscular, ya sea obstrucción, alteración del estado mecánico, pero obviamente, ¿cómo está su PCO2? Está elevado. ¿Qué es lo primero por hacer? Vamos a tener diagnóstico, sería respiratoria. ¿Y si está alterado el pH? Descompensado. Ya. Tratamiento, ¿qué van a hacer? Claro. Ya. Obviamente, si está la obstruida la vía aérea, vamos a desobstruirla, ¿no? Vamos a empezar a oxigenar. Primero vamos a cerciorarnos de que la posición del paciente sea la adecuada. Si su seguridad, semi-Fowler, ¿no? La posición del paciente va a ser adecuada. Lo segundo va a ser oxigenar. ¿Y cómo lo vamos a oxigenar? Ya muchos saben. Yo sé que aquí ya saben. O una máscara Sí. que pueda eliminar el volumen de Con reserva. máscara de reserva. Sin reserva. Sin reserva. Sin reserva. Sí, porque aumentaría el CO2. Ya. Ahora vamos a ponernos a pensar. El oxígeno es un medicamento, al igual que el bicarbonato, las soluciones que saben administrar. Entonces también tiene sus dosis. ¿Ya? Entonces, no es una dosis que nosotros podamos calcular kilo peso. ¿Ya? Es una dosis que más vemos a tolerancia del paciente. ¿Ya? Pero siempre se empieza de la menos y se va a más. Y ustedes van a ir viendo en la práctica médica. Casi todo medicamento uno empieza en dosis pequeñita y la va aumentando según el requerimiento del paciente y la tolerancia del paciente y las funciones del renal y del paciente dependiendo de los metaboliza ese medicamento. Entonces vamos a empezar con dosis bajas. ¿Ya? Cuando estamos hablando de una acidosis respiratoria, nos da un rango para ventilar un poquito más amplio, ¿ya? En una alcalosis. ¿Ya? Una vez ya, ahora lo vamos a ver. ¿Han visto los manómetros de oxígeno? Son circulares y vienen con 1, 2, 3, hasta 15 litros de oxígeno, ¿no? Y uno lo va a modificar o modular de acuerdo a lo que necesites. O son así, que vienen 1, 2, 3, 4, 5. Aquí, o la bolita esa, exacto, lo han visto, ¿no es cierto?
Si su paciente está con un deterioro neurológico que no necesita intubarlo, si estamos hablando de un rasgo de 10, 11, 12, necesita oxigenarse, porque sabemos que aparte que está necesitando oxigenarse, no tiene obstrucción de las vías aéreas o tiene cualquiera de estos y nos está tolerando oxígenos, vamos a ver cuánto satura, ¿no es cierto? Vamos a empezar a administrarle. Normalmente no se usa 1 litro, pero empezamos con 2 litros. Si el paciente va a tolerar dosis mínimas de oxígeno y no necesita más y con eso satura adecuadamente, ¿cuánto es la saturación normal de un paciente? 95. 95, ¿no es cierto? Si con eso va a saturar 95, entonces vamos a usar una cánula nasal. ¿Las han visto? Sí. O bigoteras, más comúnmente llamadas, que son estas que entran a la nariz, ¿ya? Una cánula nasal nos va a tolerar el paciente 1, 2, 3, 4 litros de oxígeno, ¿ya? Si vamos a requerir más, a ver, ¿alguna vez les han puesto oxígeno? Sí. ¿Sí? Como que duele un poquito la nariz cuando el flujo es alto. Hay alteraciones de los capilares, duele y puede causar epistaxis. Si hay epistaxis, sangrado activo, ¿qué va a pasar con la vía aérea? Se va a obstruir porque se va atrás. ¿Alguna vez has sangrado la naricita? ¿No? Nariz, sí. Si te sangra mucho la nariz, a veces empieza a ir hacia la vía aérea superior y empieza a faltarte el aire, sobre todo cuando hacen esto. Por eso tenemos que parar de marcar, ¿no es cierto? Puedes, ya obviamente se complica, ya empieza a complicarse, algo que vino por algún poquito, pero por ejemplo con una neumonía ya le causaste una epistaxis. Si necesita más flujo, vamos a escoger una mascarilla. Y aquí obviamente va a ser como sus compañeros dijeron, sin reservorio. A los que no han ido a las prácticas y no sepan que es una mascarilla sin reservorio, el reservorio es la bolsita que está con la mascarilla. Entonces normalmente ven las mascarillas y la ven una bolsita acá abajo, ese es el reservorio, ¿ya? Obviamente no queremos reservorio porque hay mucho CO2, queremos que se elimine, ¿ya? Se lo sacan al reservorio y ya, las mascarillas normalmente vienen con la bolsita, pero tenemos la opción de ponérsela o no ponérsela, ¿ya? Y si nos tocó un paciente que esté requiriendo 5, 6, 7, 8, 9, más de 10 litros de oxígeno, nos vamos a plantear intubar. ¿Por qué? Por algo no está suficiente esta oxigenación. Probablemente sea que no esté tolerando por el neumotórax, por el deterioro neurológico, haya mucho broncoespasmo. Hay que ver, intubar. Si tenemos cualquiera de estos pacientes y está en un grado igual o menor a 8, se intuba, ¿ya? Cuando uno intuba a un paciente, normalmente lo vamos a conectar a un ventilador mecánico, ¿cierto? Los han estado viendo en la práctica. En los ventiladores mecánicos nosotros regulamos la presión del flujo de oxígeno, el volumen, la capacidad de inspiración, la capacidad de expiración del paciente y la frecuencia respiratoria, ¿ya? Esta última, nosotros vamos a cerciorarnos de que esté sobre los valores normales. ¿Cuánto es una frecuencia respiratoria normal? ¿Cuánto? De 12 a 20. De 2 a 20. Entonces, normalmente vamos a poner una frecuencia respiratoria arriba de 20 respiraciones por minuto, porque queremos que el paciente empiece a hiperventilar para que elimine ese CO2, ¿ya? No nos olvidemos que cuando está conectado a ventilación mecánica y no se está despertando, o sea, estamos induciendo, lo estamos conectando porque está en un grado menor a 8, no ventila adecuadamente, todas las inestables, indicación de intubación orotraqueal normalmente al toque, porque el paciente no va a querer ventilar porque duele demasiado, ¿no es cierto? Entonces va a ser apneas prolongadas, y ya saben, apneas prolongadas, hipoxia, y si hay hipoxia, paro cardiorrespiratorio, ¿no es cierto? Entonces normalmente es una indicación de intubación.
causa. El paciente está inducido a coma. Entonces, si está inducido a coma, está con relajantes musculares y está, como se podría decir, en un paro respiratorio constante. El ventilador maneja todo, como ya les he dicho, todo. Entonces, nosotros podemos regular la frecuencia respiratoria a nuestro gusto y placer, ¿ya? Dependiendo de cómo sea la gasometría, cómo esté el PCO2, ¿ya? Pero si el paciente no está ventilado, nosotros le podemos ayudar así. Lógico, si vamos a hablar de una alcalosis respiratoria, estamos hablando que el PCO2 está muy ¿no ven? Entonces se está eliminando mucho. Las causas más frecuentes es cuando los hombres están histéricos o llorando. Cuando una paciente, ¿alguna vez han visto un trastorno de ansiedad? ¿Sí? Ya, el paciente empieza a hiperventilar, ¿no? La intoxicación de salicilatos empieza a aumentar la frecuencia respiratoria. Los pacientes hepáticos, ¿qué hacen? Normalmente causan ascitis, entonces esa ventilación va a ser bastante superficial. Así ventilan. ¿Alguna vez han visto estos pacientes? Los van a ver en apenas trágicas. Trastornos del control del sistema nervioso respiratorio, paciente que haga un ejercicio extremo inadecuado, embolia pulmonar, animal de montaña, el paciente empieza a hiperventilar, y la más frecuente, acidosis metabólica, que causa respiración del pulmón, ¿no es cierto? Entonces, el paciente no está ventilando adecuadamente. En vez de hipoventilar, como los otros, estos están hiperventilando. Entonces, obviamente, en ambos vamos a empezar a tratar la causa de origen, ¿no es cierto? Vamos a tratar la causa de origen, solo que en este caso, si necesita oxigenación, le vamos a dar oxigenación de distinta forma, ¿ya? Normalmente no usamos las cánulas nasales. Y la mascarilla que vamos a usar va a ser con reservorio. ¿Por qué? Díganme ustedes ya saben. Para aumentar el CO2. ¿Cómo? A ver, no Para aumentar el CO2. Para aumentar, claro, vamos a aumentar el CO2, pero ¿por qué aumentaría el CO2? Para compensar. Porque en el reservorio se conserva el CO2. Ajá, o sea, O va a sea, aumentar evita el que lo elimine. a lo que lo va eliminando se va a ir acumulando en el reservorio, y cuando necesite inhalar nuevamente, el paciente va a inhalar su mismo CO2, o sea, lo va a empezar a reciclar o reutilizar su CO2, ¿ya? Ajá, evitando esto y dando chance a que nosotros, o sea, prácticamente vamos a estar engañando el cuerpo del paciente, nosotros vamos tratando la causa de ahí. ¿Ya? Por eso hacen de inhalar una bolsa, ¿no? Ajá, por eso cuando los pacientes están en trastornos de ansiedad, normalmente se les da una bolsita para que inhalen y no eliminen demasiado CO2. Si el CO2 baja mucho, el paciente va a tener deterioro neurológico. Van a ver que cuando empiezan en esos trastornos de ansiedad o están con esa respiración de Kussmaul muy marcada, el paciente va a caer desmayado. Va a tener hipotimia porque va a eliminar demasiado CO2. Por eso les dan esas bolsitas para que respiren a los pacientes ansiosos. Y nosotros vamos a necesitar algo más sofisticado, la mascarilla con reservorio, ¿ya? Que también ayuda un poquito porque hace que el paciente siente la falta de aire. Le dice, me falta el aire, me falta el aire. Entonces les das mascarilla con reservorio y ellos van a sentir un poquito de alivio también. Obviamente vamos a darles un ansiolítico, vamos a administrarle bicarbonato si están en situación por salicilatos, si están en acidosis metabólica, por ejemplo, acidosis metabólica. Si vemos que hay un trastorno del sistema nervioso respiratorio, vamos a ver si tiene criterio para intubar, si está muy hipopsicotáneo, si tiene criterio para intubar, ¿ya? En el tromboembolismo pulmonar, vamos a oxigenarlo adecuadamente, si también tiene criterio para intubar, se lo va a intubar. Y en este caso, si vamos a ir a la ventilación mecánica, la frecuencia respiratoria, si en la anterior la estábamos aumentando, en esta, claro que la vamos a tener baja, pero no bajo el parámetro, porque no le vamos a tener hipoventilado, sino vamos a manejar frecuencias respiratorias más normales. Vamos a dejarlo con una frecuencia respiratoria de 12,
14 o 15. ¿Ya? No lo vamos a hipoventilar, sino con frecuencias respiratorias más estables. A lo que vamos corrigiendo la causa de origen, probablemente empiece a ventilar mejor y la frecuencia respiratoria se vaya estabilizando más entre 15 y 20. Sería lo idóneo en los pacientes. ¿Ya? Y a eso ya lo vamos modificando. Tanto si vamos a corregir el bicarbonato, si vamos, o sea, la acidosis metabólica, si vamos a corregir la alcalosis metabólica, si estamos corrigiendo con cualquiera de estos dispositivos una alcalosis o una acidosis respiratoria, ¿quién es lo que nos va a ayudar a controlar al paciente? Las gasometrías arteriales. Entonces los controles son periódicos. ¿Ya? Por eso ven que los pacientes cuando se tienen gasometrías arteriales una chorrera, ¿no es cierto? Y a veces tienen 2 o 3 por día, porque estaba crítico y tuvieron que corregir rápido algo que vieron mal. Entonces, los controles gasométricos son periódicos y se tienen que hacer continuamente para ver que estás estabilizando las probables causas de que llegue que tu pacientito presente paro cardiorrespiratorio. ¿Ya? Así es como quiero que respondan en su examen y así es quiero que me respondan esta semana durante la práctica. ¿Ya? Ahora les toca a ustedes decirme cómo van a tratar a su paciente. Por lo tanto, van a hacer énfasis en ver su gasometría y ver el tratamiento que le hicieron y cómo lo resolvieron o cómo ustedes piensan que lo van a resolver. En el rol de exámenes, nuestro examen teórico está programado para la próxima semana, pero nos falta aprender a corregir electrolitos de van de la mano con los ácidos básicos. Así que va a ser la subsiguiente, tendría que ser 24 o 25, creo. No, esta para el... sí. Esa semana del 25. Entonces se supone que tiene que ser la teórica, ¿no? Ajá. Entonces nos va a tocar, no, la semana del 25, o sea, sería 24, 25, 26, dependiendo del grupo donde les toque. Su examen práctico va a ser allá con su grupo de práctica, ¿ya? Así que vayan preparados, ¿ya? De todos modos, de antemano, obviamente se está viendo que van a manejar fórmulas. Van a llevar su calculadora, ¿ya? Y van a llevar una planchita para que puedan apoyar y hacer su examen práctico, ¿ya? Como verán, allá no hay mucho ambiente como para podernos apoyar. Se llevan su planchita y llevan su calculadora. El examen práctico va a ser la subsiguiente semana. La subsiguiente, igual que el de hoy. En la misma semana. Una semana todo, básicamente, ¿no? Sí. Ok. Una semana lejos de sus otros exámenes, así que ni pongan pretexto. Ni tanto. El 26 tenemos... Porque el 18 tenía pediatría, ya lo vi. Sí. No, esta semana. Depende de la combinación de grupos. Así que hablemos de los otros